Casi 700.000 niñas, niños y adolescentes comenzaron hoy un nuevo ciclo lectivo con la polémica instalada por la puesta en marcha de la llamada transformación educativa en los 3 niveles de la enseñanza y en formación docente. El sindicato docente de nivel medio y el de funcionarios y funcionarias de la UTU decretaron para esta jornada un paro en rechazo a los cambios que califican como recortes de presupuesto y pedagógico. A su vez, el Liceo 41 permanece ocupado desde las primeras horas en rechazo a la vigilancia de estudiantes que se descubrió en el marco del caso Astesiano. Para el presidente del CODICEN, Robert Silva, este año marcará un antes y un después en la forma de aprender y en los resultados logrados, mientras que desde Magisterio su secretaria general, Elvia Pereira, aseguró que la llamada transformación educativa no está pensada en las y los estudiantes, sino en reducir las cifras de repetición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 32 grados a esta hora. Vamos a tener una máxima de 34 para el resto de la jornada. Vamos a contarle, vamos a ver como siempre lo hacemos a esta hora, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hoy desde las 18 horas va a quedar habilitada la salida desde la Terminal Colón. Esto va a ser por camino Colman. Matilde Pacheco entre Óscar Bonaudi y San Martín. Allí hay un corte a esta hora, y en Luis Valle Berres entre Tonkinson y Puente Arroyo Pantanoso también hay un corte a esta hora. Tener precaución por esa y otras zonas. Compartimos ahora otros titulares que se han destacado en esta jornada. La fiscal Gabriela Fossati se certificó por enfermedad tras reconocer que los polémicos audios son suyos y pidió por segunda vez que la releven del caso. Mujeres que hicieron el mural del 8M en Propios y Avenida Italia destacaron el trabajo colectivo y la importancia de la memoria para ganar espacios y lograr cambios. La Suprema Corte de Justicia se desmarcó del conflicto declarado por el Sindicato de Defensores de Oficio al asegurar que no la consultaron sobre la creación de 18 cargos y que el cálculo de los costos estuvo mal hecho. Comenzó este lunes en Chile un nuevo proceso de reforma constitucional, esta vez con integrantes directamente elegidos por el Parlamento y presidida por un exministro de Sebastián Piñera. El presidente del CODICEN, Robert Silva, lamentó hoy el paro decretado por ADES y AFUTU Montevideo en el primer día de clases y destacó que 690.000 niños, niñas y jóvenes comienzan las clases entre hoy, lunes y mañana martes en educación pública. Esto lo informó Robert Silva y comunicó también sobre lo que a su entender implica esta reforma educativa que se está instrumentando. Comienza un nuevo paradigma. Comienza una enseñanza que tiene muchísimo foco en los aprendizajes. Y yo lo quiero decir claramente para que se entienda, como muchas veces solicitan. La enseñanza de los contenidos va a seguir estando. Ejemplo, en historia, vamos a aprender, los niños van a aprender la batalla de las piedras, pero la van a aprender de una manera distinta. La batalla de las piedras se va a enseñar con foco en el aprendizaje y en el desarrollo de competencias. Ejemplo, la competencia crítica. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de un debate que tome las posiciones de la época, que le dé participación e intervención a los niños en su proceso de aprendizaje. Es una nueva forma de enseñar que toma, y esto quiero decirlo claramente, lo que muchas maestras y profesores vienen haciendo a lo largo y ancho del país. Toma la rica experiencia del país y la proyecta también con aprendizajes de otros contextos. Silva dijo que le sorprendió y generó tristeza el paro decidido por el gremio de docentes de secundaria de Montevideo para esta jornada y rechazó que haya una situación de caos al inicio de clases ni superpoblación de grupos. Destacó que se generaron ámbitos de participación, si bien la reforma no cuenta con el respaldo de los sindicatos docentes y las asambleas técnico-docentes y que este que se inicia es el camino posible. Y con otra mirada sobre el asunto, la Federación Uruguaya de Magisterio cuestionó durante esta mañana en una conferencia de prensa la llamada transformación educativa. Para la secretaria general del gremio, Elvia Pereira, los cambios que se buscan no están pensados para los niños y niñas, sino para bajar índices como por ejemplo el de la repetición.
Habría que preguntarle a la sociedad qué es efectivamente, más que titulares, más que cambios de denominaciones, efectivamente el impacto que va a tener. ¿Qué es efectivamente lo que se está transformando? ¿Es verdadero cambio pasar de 4 años a segundo? Cuando en primaria ya teníamos avanzado el tema de ciclos. ¿Es verdaderamente cambio el pensar que por no repetir o no recursar el niño va a aprender más y mejor? ¿O van a variar solo los números? ¿Es verdaderamente real que lo que va a impactar y lo que se va a ver en los aprendizajes de los chiquilines es en este proceso donde no hay previsto ningún tipo de presupuesto para atender ese proceso? Mayor apoyo con maestros de apoyo, maestros comunitarios. ¿Hay algo real en eso que los niños que puedan impactar? Es a priori porque efectivamente, bueno, no tengo ninguna acá, lo que si se fotocopia lo que está en internet, que es el programa curricular, que es un montón así, si se lee, efectivamente, es teoría, una teoría que se va a intentar aplicar en las escuelas de la misma manera que lo veníamos haciendo. Vamos a seguir hablando de educación, para eso recibimos a nuestro compañero, nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti. Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, ¿dónde estás? Sí, buen mediodía, Rosina. Estoy en el Liceo 41, que desde las 7 de la mañana fue ocupado por el gremio de docentes de secundaria de Montevideo, el que además está realizando un paro en los liceos justamente de toda la ciudad, que hoy comienza con lo que era el primer año del liceo, bueno, que ahora hubo modificaciones debido a la reforma educativa que se comienza a aplicar en este día. Estoy con Javier Amado, justamente del Sindicato de Profesores de Secundaria. Javier, conocer un poco las razones. Perdón. No, conocer las razones del paro de hoy y también la decisión de ocupar en particular este liceo, el 41, bueno, con todas las implicancias que ha tenido este liceo en las últimas semanas. Bueno, la plataforma reivindicativa del paro del día de hoy tiene que ver con la imposición de esta transformación educativa, que además de haber sido hecha de forma totalmente inconsulta con los docentes, con los estudiantes, con los trabajadores de la educación en general, se hace en un contexto de pauperización de las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿sí? Una transformación educativa requiere también de un esfuerzo presupuestal por parte de la ANEP que no está siendo llevado adelante. Más bien lo contrario. Ha habido un recorte de 150 millones de dólares en el presupuesto de la educación que hacen que esta transformación educativa no esté acompasada con mejoras edilicias, mayor cantidad de cargos, equipos multidisciplinarios que trabajan en los liceos. Por lo tanto, hoy recibimos a los estudiantes, en aquellos liceos donde se abren el liceo hoy, en condiciones bastante negativas para el aprendizaje, ¿sí? Se habla de nuevas formas de aprender, se habla de una nueva era en la educación, pero sin embargo, en lo que es la base se mantiene exactamente igual. Y obviamente que es el Liceo 41, un liceo donde nosotros hemos elegido para ocupar el día de hoy porque durante el verano tuvimos la pésima noticia de haber aparecido en las escuchas telefónicas de Astesiano. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta formal de parte de las autoridades del CODICEN, particularmente las autoridades políticas, ¿no? Robert Silva, Gavito, nadie ha venido a, digamos, contener a las familias, contener a los estudiantes, contener a los docentes que han sufrido esta situación y también de dar cuenta de qué paso seguir. No estamos diciendo que se hagan responsables de la situación, pero sí, en todo caso, poder tener otra medida de acompañamiento para los trabajadores. Y justamente, desocuparon el liceo hace apenas minutos. ¿Cómo fue la situación? Bueno, ¿había personal policial afuera? ¿Cómo fue ese intercambio? No, la desocupación fue pacífica. El Ministerio de Trabajo primero se apersonó para dar la notificación del desalojo por parte de secundaria y después vino la policía y a partir de ahí nosotros decidimos desocupar de manera pacífica con una pequeña salvación, que es el hecho de que los funcionarios policiales no trajeron ningún tipo de nota por escrito de la orden de desocupar. Y eso a nosotros nos preocupa porque no nos permite tener ciertas garantías
de en qué circunstancias se da la desocupación. ¿Cómo siguen las medidas de lucha del sindicato, bueno, después de esta medida? El paro de 24 horas se mantiene el día de hoy en Montevideo, el conflicto también se mantiene y vamos a estar reunidos seguramente en los próximos días en asamblea para ver qué pasos continuar. Respecto al 8 de marzo, hablábamos previo a la nota, mantienen la decisión del PCNT que es paro de mujeres. Exactamente, sí, así es. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Rosina, volvemos a ti aquí desde el Liceo 41, bueno, que semanas atrás tuvo esa novedad para padres y docentes de que había habido intentos de espionaje, de pinchar sus teléfonos y que fue ocupado y recientemente desocupado por el Sindicato de Docentes de Montevideo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir a otro móvil, nos vamos a Canelones, hemos seguido desde siempre el caso Los Vagones, vamos a ver qué novedades hay, está trabajando en eso nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca, bienvenido, adelante. Es así, Rosina, buen mediodía. Estamos a la altura del 583 de la calle Baltasar Brum, en la sede del juzgado de tercer turno en lo civil de Canelones, porque aquí en minutos nada más se dictará sentencia sobre el juicio de Los Vagones, el primer juicio oral y público sobre derechos humanos, según el nuevo Código de Proceso Penal, aquí en el interior y en el departamento de Canelones. Como ustedes ven, se han nucleado decenas de personas esperando esta sentencia que el juez Iriarte dicte esta sentencia en el que el único imputado, el ex policía Alejandro Ferreira, está siendo imputado por delitos de privación de libertad y torturas por el fiscal Ricardo Percivale. Decimos, está demorada esta audiencia, en minutos nada más comenzará. Muy bien, Luca, cuando tú lo dispongas vamos a volver a Canelones y seguimos hablando del ámbito judicial porque el fiscal de Corte Juan Gómez va a resolver en 2 semanas la posible desvinculación de la fiscal Gabriela Fossati de la investigación generada tras la detención del ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Stesiano. La fiscal está con certificación médica por 15 días. Vamos a decir también que el fiscal de Corte recibió este fin de semana los audios de Fossati en los que declaró a un periodista sobre las dificultades que atravesaba la investigación. En esa declaración la fiscal dijo que no está dispuesta a inmolarse en un caso donde a nadie le importa que haya justicia. Según fuentes de Fiscalía, Gómez va a analizar los audios difundidos por la revista Caras y Caretas y además en el programa online Legítima Defensa para determinar su contenido y luego resolver sobre la situación de la fiscal. En primera instancia, Fossati confirmó que la voz que aparece sí es la suya. Otros temas, el presidente del PIT-CNT fijó esta mañana en conferencia de prensa la posición de la central sindical ante los anuncios de rebajas fiscales en el IRPF y el IAS anunciada este jueves en el Parlamento. Teníamos bastante expectativa en los anuncios que iba a hacer el presidente en el Parlamento, pero salimos con un terrible gusto a poco, ¿no? Acá no nos vamos a referir a todo el proyecto de país que se viene implementando, que hemos dicho es un modelo de la desigualdad. Crece el Producto Bruto Interno, se achica la masa salarial. Los trabajadores en el año 2022 tuvimos un entorno de un 4%, digamos, de rebaja salarial acumulada. Por tanto, los trabajadores participamos menos en la riqueza que generamos, pero esperábamos algún elemento que dijera, bueno, cómo iba a ser la ronda de los consejos de salario, de qué manera iban a haber criterios de recuperación salarial, cómo se iban a tomar medidas activas de políticas de empleo que generen trabajo de calidad, sabiendo que este modelo de la desigualdad ha llevado a que 380.000 compatriotas estén por debajo de la línea de pobreza, que un entorno de un 18% de los niños estén en la pobreza porque ha crecido la pobreza infantil. Y de alguna manera se hace un planteo que, si bien nosotros no criticamos, porque está bueno que se devuelva a los trabajadores por lo menos una parte del IRPF que se les descuenta, después que ellos cambiaron la fórmula de cálculo del IRPF, cambiando del índice medio de salarios a las bases de prestaciones y contribuciones, y después que ellos se quedaron con un 2% de los gastos que consume la gente con tarjeta de débito, que antes se le devolvía y ahora se lo quedan ellos, hacen un planteo que no les significa nada más y nada menos que al 70% de la población trabajadora que gana menos de 50.000 pesos.
La Brigada de Muralistas Andrés Di Pascua, junto a organizaciones sociales, realizó un mural referido al 8 de marzo en un muro de Avenida Italia y Boulevard Valle y Ordóñez. Unidas derribamos muros de violencia y silencio, expresa el mural con el que invitan a la marcha del próximo miércoles. El trabajo de la brigada preparatorio para estas pintadas conmemorativas del 8 de marzo se hace en conjunto, lleva 2, 3 semanas a veces de trabajo en conjunto con las diferentes organizaciones feministas, organizaciones sociales, colectivos de diferentes referencias que tienen su preocupación por el tema de la lucha de las conquistas de las mujeres, la lucha en defensa de las mujeres. Crisol y el colectivo de Expresas Políticas se sumó a esta movida que apoyan entre otros los colectivos feministas del PIT-CNT, FUCBAN, AEBU, Organización El Paso, Mundo Afro, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales y otras. El silencio es el mejor enemigo de la verdad. Sobre todo el tema de unidos en el tema de derribar muros, porque los muros son todos los muros, no son los muros de la cárcel, son los también. Son de las fábricas, la mujer cobra menos que los hombres en general, tiene menos posibilidades de ascender, de logros, pero en la casa el peor silencio es dentro del hogar. Y ahí tenemos las grandes y enormes dificultades que tenemos aún hoy con cientos de mujeres que son asesinadas porque pertenecían a fulano de tal. Y la antropóloga Susana Rostañol dijo hoy que el paro de las mujeres previsto para el próximo 8 de marzo es un enorme logro de las mujeres sindicales. La experta e investigadora agregó que se busca demostrar el papel importante de las mujeres para la continuidad de la vida productiva del país. Un enorme logro de nuestras compañeras sindicalistas. Somos pioneras en este caso. Pioneras. En lograr esto, porque lo que se trata, ¿qué es este paro de mujeres? Es demostrar todo lo que las mujeres en distintos campos, en todas las áreas en las que intervenimos, cómo incidimos en la vida productiva y en la vida reproductiva también. Los cuidados, que ese es un tema muy, muy central ahora del movimiento de mujeres, que es lo que nosotras estamos dando en los cuidados, ¿no? Que también eso fue como una gran, se puso muy sobre la mesa y se evidenció con la pandemia, ¿no? El tema de cuidados, de cuidarse, de quién cuida a quién, niños, ancianos, en fin. Donde los cuidados recayeron más sobre la mujer. Siempre, pero ahora está en cuestión, bueno, eso. Y el paro de mujeres, una de las cosas que quiere demostrar es el peso que tienen los cuidados para la reproducción de la vida. La Suprema Corte de Justicia responsabilizó al sistema político y también a la Asociación de Defensores Públicos por el conflicto ocasionado tras la creación de 18 cargos de defensor público en la última rendición de cuentas. Según la Corte, los recursos asignados para proveer estos cargos son insuficientes. La última rendición de cuentas estableció la creación de 18 cargos de defensor público entre 2023 y 2024, otorgando un crédito para su financiación. Ante la no creación de estos cargos, la Asociación de Defensores Públicos se declaró en conflicto y denunció diversas falencias para realizar su tarea. Sin embargo, este lunes la Suprema Corte de Justicia deslindó su responsabilidad en este proceso. En un comunicado, la Corte apuntó que esta disposición no formó parte del mensaje enviado al Poder Ejecutivo y que en el proceso de redacción y aprobación del artículo no se consultó a ninguna de las autoridades del Poder Judicial respecto al costo necesario para su implementación. Lamentablemente, el artículo sancionado contiene un error aritmético en el que la corporación, por no ser consultada, no tiene responsabilidad alguna y determina que la suma asignada para la financiación de los cargos no sea suficiente, señala el comunicado. Según la Corte, en este caso, la responsabilidad es del sistema político y del propio gremio de defensores públicos que participó en la redacción del artículo y que entregó a los legisladores un cálculo de dinero necesario para la creación de estos cargos que resultó erróneo. En su comunicado, la Corte afirma que esta situación fue informada al Ministerio de Economía, quien contestó que no era posible reforzar la dotación financiera para cumplir con el artículo. Por esto, se acordó proceder a la creación de 17 cargos de defensores públicos en el interior. En este sentido, la Corte dijo que se aguarda la aprobación de la nueva redacción planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas para proceder a la creación de estos cargos.
Volvemos a Canelones, causa los vagones. Adelante, Luca. Es así, Rosina, porque hasta ahora el juez Héctor Iriarte dio comienzo a esta audiencia donde se presentará la sentencia después de que se tomó el plazo de 15 días, plazo máximo, tras los alegatos finales para esta acusación entonces contra el ex policía Alejandro Ferreira. Estamos hablando que las 16 víctimas que participaron, más los peritos forenses, pasaron por aquí en un juicio que se extendió desde finales del año pasado, desde diciembre hasta ahora, y dictará sentencia en minutos nada más. Como ustedes ven, decenas de personas se han congregado, integrantes de la Asociación Ágora, pero también desde Crisol, el grupo de expresos políticos, también desde otras organizaciones se han nucleado esperando esta sentencia. Más temprano, hace unos minutos apenas, hablamos con dos de los denunciantes, desde la Asociación Ágora, María Julia Izaguirre, y también desde la Intendencia de Canelones, el director de Derechos Humanos, Carlos Garola, denunciante de la Intendencia de Canelones en este primer juicio oral y público por derechos humanos en el interior. Escuchamos lo que nos decían. Que se pueda reconocer la existencia de estos centros y que se pueda reconocer que fueron parte de operativos de nivel nacional y de nivel regional es muy importante. Más allá de que hay un imputado que obviamente tuvo también responsabilidad junto con otro colectivo de las acciones que allí ocurrieron, es decir, de la violación a derechos humanos ocurridas en esos lugares, y que esperamos que la sentencia sea justamente condenatoria. Y desde el gobierno departamental, bueno, impulsaron esta denuncia. ¿Cuál es la evaluación que se hace, Garola? Bien, como bien decías tú, esta fue una iniciativa también del gobierno departamental. En ese momento la licenciada Valeria Rubino, tomando contacto con estas denuncias que realizaban los compañeros de los padecimientos que habían sufrido en ese centro de detención clandestino, toma la iniciativa de presentar esta denuncia ante Fiscalía, y bueno, después de un largo proceso hoy llegamos a una instancia muy importante en la cual tenemos muchas expectativas. Hemos participado en varias de las instancias previas y bueno, la verdad que los elementos y los argumentos, las pruebas que se han manifestado son bastante contundentes. Estamos esperanzados en un fallo que, bueno, que de alguna forma haga justicia, y como decía María Julia, más allá de que hay un imputado, de un grupo de imputados que había en su momento, la condena de todo esto me parece que es fundamental para poder seguir luchando por la verdad, la justicia y el nunca más. Ojo que vienen. Como decíamos, el juez Iriarte está leyendo en este momento la sentencia. En la edición central vamos a tener más material sobre esto, vamos a tener la sentencia y también más testimonios de las víctimas en este juicio de los vagones. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Nosotros vamos a hacer una pausa, como siempre va a ser muy breve, y volvemos enseguida. Continuamos con la información con 32 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y un grupo interinstitucional está trabajando en el acceso al derecho a la identidad de origen que decenas de personas están reclamando. El equipo se reúne en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y están participando representantes estatales y de la sociedad civil con el objetivo de tener en mayo una propuesta de marco institucional de respuesta a esta temática y un organismo rector para coordinar su abordaje. Un objetivo y se define un tema, ¿de acuerdo? En este caso, el objetivo o el tema, mejor dicho, es el derecho a la identidad y la búsqueda de orígenes. ¿Por qué? Porque desde hace ya un cierto tiempo llega a la institución, sobre todo a la Defensoría del Pueblo, a la parte de denuncias, casos de personas que tienen alrededor de 40, 50 años, que creen o a veces saben que fueron adoptadas, pero no saben cómo llegar o quieren tener algún contacto con su familia biológica o quieren conocer sobre el tema, y ahí se dan cuenta que dentro del Estado es
extremadamente complejo llegar a los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este grupo de trabajo? Es juntar a todas las partes involucradas, Estado y en algunos casos también ONGs, juntar a todas las partes involucradas y tratar de definir un camino que puedan recorrer estas personas con un protocolo y con una institución que sea la responsable. En 2020, un equipo técnico comenzó a analizar el tema y se concentró en la atención y seguimiento de más de 200 casos de personas en proceso de búsqueda de su identidad de origen. Fernández dijo que llegan 2 o 3 casos por semana a la institución de derechos humanos, en general de personas adoptadas antes de 1990, en que se votó la Convención de los Derechos Humanos, y se las acompaña porque no hay en el Estado un organismo que investigue y acompañe estos procesos, y se busca que eso suceda. En Chile comenzó la segunda parte del proceso constituyente con el trabajo de los 24 expertos designados por el Parlamento para elaborar un borrador base para que los 50 constituyentes que se elegirán en mayo redacten la propuesta de nueva constitución. El comité de expertos se reunió por primera vez el viernes y manifestó inquietudes respecto de los plazos de 3 meses, según ellos cortos y escasos, de los que disponen para escribir el anteproyecto de Carta Fundamental. El órgano, integrado por varias figuras veteranas de la política chilena, será presidido en primera instancia por el exministro de Justicia del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Hernán Larraín. Por otro lado, este mediodía quedó instalado el Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 juristas, a cargo de arbitrar y dar garantías a todo el proceso. De acuerdo con la última edición de la encuesta chilena Pulso Ciudadano, publicada en febrero, 57% de la población tiene nada o poca confianza en el proceso constituyente. Un 16,7% tiene mucha confianza o algo de confianza, y un 26,2% tiene mediana confianza. A diferencia del proceso anterior, el actual incluye 12 principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional como la que fue rechazada el 4 de septiembre por más de 62,5% de los votantes, redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por independientes. Pese al rechazo en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1990. Nos vamos, los acompaño, los vamos a seguir acompañando durante toda la tarde y los invitamos a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.